O sea, ¿a dónde vamos? A un gobierno de corte autoritario donde una agencia del Ejecutivo, concretamente dependiente de la Presidencia, puede revisar la ubicación en tiempo real de cualquier ciudadana o ciudadano sin orden judicial. ¿Qué dijeron del 160? Nada. Todo indica que a eso no le van a mover ni una coma. Lo siguiente, hablando de esta parte social, es que te involucres en programas sociales. Muy de la mano con el punto anterior, no solo crees conexiones uno a uno, no solamente se trata de crear conexiones uno a uno. Esfuérzate por ser parte de algo más grande. Como te digo, un grupo de poder es lo ideal. En el pasado las personas se congregaban en torno a muchas cosas. Por ejemplo, celebraciones comunitarias, eventos públicos, misas, eventos religiosos, juntas vecinales. La intención es fortalecer y amplificar tus acciones. ¿Por qué crees que no quieren que nos juntemos? ¿Por qué crees que quieren prohibir estas congregaciones? ¿Por qué crees que incluso que te juntes, que haya grupos, etcétera, es algo mal visto, se sataniza, se dice, es que es una secta, una religión, no son cosas? O sea, hoy se ha satanizado todo eso. ¿Por qué? Porque es ahí donde se juntan las personas para discutir acerca de estas cosas y donde deciden un grupo de personas ponerle fin a las tiranías, particularmente hombres. Entonces, por eso satanizan, por eso al hombre le han castrado su espíritu aventurero. Entonces le dicen, tienes que tener una esposa y esa esposa te va a decir qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y entonces castran al hombre, castran este espíritu aventurero y te dicen que no puedes tener amigos o te dicen que eso es malo, que eso es negativo, o ellos mismos se castran solos. Entonces es bien importante que entiendas cómo es que surgieron las grandes revoluciones, cómo es que surgieron los grandes cambios en la sociedad, porque un grupo de hombres lo suficientemente hartos se juntaron en un cuarto y decidieron ponerle fin a las pendejadas de otros. Así es como surgen los cambios. Por eso es que no quieren que tú y yo nos juntemos, por eso te ridiculizan o te intentan ridiculizar por ejemplo, pertenecer a este grupo de poder. Por eso se burlan tus amigos pussies, por cierto, cobardes, de que formes parte de estas cosas. Entonces, si tú cedes a este tipo de burlas y de señalizaciones de la Matrix, porque son agentes Smith, como lo dicen en la película, y lo ves en la película, si tú cedes ante estas muestras de ridiculización, entonces eres parte del problema. No estás entendiendo que lo que más teme el status quo es precisamente hombres como tú y yo dispuestos a ponerle fin a estas pendejadas. Y como mujeres también, por supuesto, porque sé que aquí hay chicas que me encanta saber que se están involucrando en esto. Y bueno, pues esto se hace también haciendo valer tu voz. Atomizados, la voz se pierde en el viento, en grupo eres capaz de efectuar el cambio. Entonces, como te decía, pues sí, si tu voz es una voz ahí pensando que como un lobo solitario o loba solitaria vas a resistir, eso no sirve de nada. Es en grupo cuando somos más contagiosos para bien, hablando de esta parte viral. Cuando la carga viral es mayor, cuando hay más personas contagiadas, juntas. Las comunidades tienen un efecto aglomerante y son capaces, por lo tanto, de resistir mejor. Te vuelves mucho más fuerte. ¿Por qué crees que antes existían estas formaciones, a lo que le llaman, por ejemplo, los macedonios? Estas falanges eran formaciones que un individuo no hace no es fuerte, no es tan fuerte como el conjunto de individuos. Ahí estás hablando de algo mucho más fuerte. La mente maestra, la mastermind. De un individuo fuerte, de un individuo débil a uno fuerte, de un individuo fuerte a conexiones reales, de conexiones reales a dinámicas tribales. Y si sigues el efecto hasta arriba, tendremos una sociedad que resiste, una sociedad más sana y más fuerte, con más cohesión, más unidad, una sociedad organizada que es capaz de tomar acciones en masa y de contagiar a otras sociedades de hacerlo. No es lo mismo resistir solo o con amigos a tener una comunidad entera en desacuerdo y que va a tomar acciones contrarias a las que quiere imponer la tiranía, además de las conexiones que surgen a partir de esto y las capacidades que surgen a partir de esto. Para esto es necesario ir en contra de algunas ideas que la tiranía ha promovido. Por ejemplo, hablar con personas que no tienen tu misma ideología. Esa es una. La otra es lo que te decía de los grupos y ridiculizar. Hablar con personas que no tienen tu misma ideología es extremadamente importante porque una de las armas que ha utilizado la tiranía es dividirnos con política estúpida. Todo está politizado. Si las dinámicas entre hombres y mujer están politizadas, si los partidos de otros países están politizados,
politizados. Sí, los partidos políticos de otros países, las elecciones de otros países están politizadas y lo que hace una persona o hace otra está politizado. Lo que dijo alguien en internet está politizado. Lo que tú ves está politizado. Lo que comes está politizado. Tus hábitos están politizados. Lo que tú consumes está politizado. Todo lo que hagas está politizado hoy. Es una de las mejores armas diseñadas por la ingeniería social para controlarnos. Regresemos a los tiempos en los que podrías estar en desacuerdo y seguir siendo amigo y seguir siendo familia. Yo me acuerdo muy bien de eso. Había personas que yo conocía que no pensaban igual, sus familias pensaban en diferentes, otras religiones y en un entorno muy diverso y no dejaban de ser mis amigos, no se enemistaban los papás, no sucedía nada de estas pendejadas. Tienen que suceder dos cosas para que esto funcione. Una sociedad de cristal en donde todo ofende y donde todo es personal debido a un extremo narcisismo y además de esto, que las personas se dividan en dos, en los buenos y los malos y unos se vean como buenos y los otros se vean como malos y los malos se vean como buenos. Entonces siempre va a haber división porque obviamente estás atacando y se lo están tomando personal por este narcisismo, todo gira en torno a mí. Y de esta forma nos atacan, de esta forma nos dividen y de esta forma nos controlan mucho más fácil. Si rompemos con esto y podemos unirnos dialogando en paz, reducimos drásticamente el poder de la tiranía, porque entonces podremos hablar de lo que realmente es importante y lo que no podemos permitir. La siguiente es educa tú mismo. La educación que reciben los niños es más bien adoctrinamiento. Esto ya te lo había dicho. Si yo tuviera hijos, nunca irían a la escuela convencional. Y esto crea adultos obedientes y crédulos. Tu responsabilidad, tengas hijos o no, es hablar de las cosas como van y como son. Y si decides tener hijos, educarlos a ellos como personas críticas que ejercen pensamiento independiente. Cuestionarlos todo el tiempo. Yo recuerdo que mi papá, una de las cosas que hacía conmigo era cuestionar mis gustos, mis preferencias, las cosas que yo decía. ¿De dónde saqué esa idea? ¿Por qué pienso así? ¿Cuál es el resultado de pensar así? ¿De dónde lo obtuve? ¿Qué pienso de las personas que piensan de esa forma o no piensan de esa forma? ¿De dónde extraje esa idea? ¿Por qué quiero ese gusto? ¿Por qué quiero ese regalo de cumpleaños? ¿Por qué quiero ese regalo de Navidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nada mejor que cuestionar las cosas, tanto para ti como para tus hijos. Entonces, puedes considerar escuelas alternativas donde se respeten estos valores o mejor aún el homeschooling es una gran idea. Pero si no sigues este camino y tus hijos son educados en una escuela convencional, con mayor razón debes de educarlos tú mismo fuera del horario escolar. Inculcarles el gusto por aprender, por la lectura, por el pensamiento crítico, por cuestionarse, por observar, por ver las personas y no solamente observar las personas, observar qué hacen las personas, observarles a ver las acciones, los hábitos de las personas, dónde terminan esas personas. Por ejemplo, mi padre algo que hacía era, mira, ¿ves esa persona? ¿Cómo crees tú que llegó ahí? ¿A dónde está? ¿Quieres ser como esa persona de grande? No. ¿Cómo crees que llegó esa persona? ¿Qué hace esa persona? ¿Qué hace esa persona? A ver, observa al papá de fulano de tal. ¿Quieres ser como él? No. Ok, ¿qué hace él? Toma cerveza. Ah, ok. ¿Qué más hace? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Ah, pues trabaja en esto. Ok, se va a esta hora y regresa a esta hora. ¿Quieres hacer eso? No. ¿Y tú quieres? ¿Y qué más hace esa persona? No, pues ve el fútbol y es fanático de tal equipo. Ah, ok. ¿Quieres ser igual que esa persona? No, no quiero. Ah, ok. Entonces, pues ya tienes que empezar a cambiar tus gustos porque vas que vuelas. Esto por ponerte un ejemplo. Entonces me hizo cuestionarme de muchas cosas y tener alergia a hábitos de perdedor desde muy temprana edad. Y claro, que crecí como alguien muy raro, pero gracias a la vida y gracias a mi padre no soy un perdedor y estoy muy lejos de ser un perdedor. Entonces, pues bueno, hay que enseñarle esto a los niños, enseñarles y exponerlos a esto, por más cruel que suene y por más muchas personas pensaban que yo era demasiado raro y muy probablemente yo también pensé que me robaron entre comillas mi niñez, ¿no? Pero realmente lo que hicieron fue volverme un adulto cuando me tuve que volver un adulto y ser un niño cuando tenía que ser un niño y no ser estos adultos niños o estos niños grandes que no dan más que vergüenza. Temas como el monetario, por ejemplo, la autosuficiencia, la verdadera historia, el cómo realmente es la historia, la lógica, las matemáticas, filosofía. Esa es tu responsabilidad porque si crías hijos ignorantes les espera un futuro de opresión sí o sí. De hecho, un daño que han causado los poderes fácticos es meter con toda la fuerza las condiciones para que tener hijos sea un tema complicado y difícil. Esto independientemente de si tú decidas tener familia o no tener familia, pero de que hay una estructura mediática en contra de la familia existe. Y cuando hay una estructura en contra de algo, hay que cuestionar por qué. Parte de combatir la tiranía es revertir este daño y normalizar la unión entre hombres y mujeres. De eso ya he hablado mucho tiempo, creo que no me tengo que profundizar en toda la propaganda que existe para que hombres y mujeres estén divididos y cómo es que el mismo algoritmo facilita que influencers que salen de la nada tengan millones
de seguidores y el algoritmo los recompense porque están siguiendo la agenda, se den cuenta ellos o no, el algoritmo va a recompensar lo que se sube al tren del algoritmo, a lo que la agenda o los de arriba, la élite, si lo quieres llamar de esa forma, quieren que tú te metas hasta por el culo. Entonces, en este caso es la división entre hombres y mujeres. Empoderan a manera de vistas, o mejor dicho, fomentan este tipo de contenido y este tipo de normalización en tu cabeza, porque lo que hace el algoritmo no es otra cosa más que implantar subconscientemente las ideas que quieren que tú tengas. En este caso es la división de hombres contra mujeres. Los hombres son los causantes de lo peor de la humanidad y las mujeres son las causantes de lo peor de la humanidad. Esto dice los mensajes contrarios y listo, tienes una sociedad dividida y atomizada, incapaz de relacionarse unos con los otros, incapaz de formar, por supuesto, familias. Que esa es gran parte de la agenda, la reducción de población. Lo importante es que eduques a tus hijos con lo que nadie les va a decir y los afrontes a esto, los expongas a por qué crees tú que está sucediendo esto, por qué crees que este pobre pendejo perdedor tiene más vistas que esto que realmente te va a edificar, por qué crees que esta perdedora tiene más vistas que esta mujer que está hablando de cosas que tienen sentido. Entonces vas a aprender a tener mente crítica, cosas que muchos de ustedes quizás todavía no tienen, pero vas a tener. Si no tienes hijos, que eduques a los que están a tu alrededor basándose en tu lectura y experiencia. Algo que estoy haciendo yo ahora, quizás tú nunca me has escuchado hablar tan fuerte y tan directo de todas estas cosas. Bueno, estoy haciendo exactamente este punto, evidenciando los planes tan claros como el agua. Es tu responsabilidad esparcir el mensaje porque de lo contrario no tendremos un efecto real en el mundo. Piensa que estamos contra toda esta propaganda y esta maquinaria. Es imposible si no hablas de esto. El tiempo de pensar que, ¿para qué lo hago? Al fin que no lo van a entender, es una idea mediocre y de pendejos. ¿Por qué es importante que hagas esto? Porque no sabes quién en algún momento va a escuchar. El no decir nada o no hacer nada es otra idea como el lobo solitario que no sirve para nada y solamente es un estorbo. Se acabó el momento de voy a decirle a quien entienda. No, se trata de simple y sencillamente decir. No se trata de ir como alguien que evangeliza a las personas, convencer de manera intrusiva o molesta o descalibrada. Se trata, de hecho, estas cosas podrían alejarlos de lo que tienen que saber. Podría incluso generar una resistencia innecesaria y estorbosa para lo que realmente queremos hacer. Lo que nos referimos aquí es a que debemos de hablar y no quedarnos callados y hablar con la verdad. Porque esta es la verdad. Alzar la voz en un mundo donde nos han querido silenciar y lo han logrado, donde ridiculizan a los que decimos estas cosas. Hoy los poderes fácticos llevan un avance enorme y las cosas no serán así si nosotros las cosas no serían así si nosotros fuéramos más vocal al respecto. ¿Qué quiere decir vocal? Que lo digamos cómo va, en todos los medios posibles, todos los canales posibles, en algún rincón por allá. Puedes estar seguro que le va a llegar a la persona adecuada.